Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en su programa Pega de Hit, ya lo saben, programa 100% dedicado para hablar de su majestad, el rey de los deportes, el béisbol. Quédense para platicar, analizar y opinar en torno a lo que sucede en el mágico y espectacular mundo de la pelota caliente. Pues ya tenemos campeón en la Liga Mexicana. Sí, los Toros de Tijuana consumaron la proeza, regresaron de una desventaja de 0-3 para quedarse con el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol, con la Copa Saachila, y por segunda ocasión en su historia son los campeones. Recta final de Grandes Ligas. Participen con nosotros, estamos por nuestras diferentes plataformas. Saludamos a la gente que ya está en sintonía a través de IM Sports e Internet TV. Carlos Alberto Fernández, tocayo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Charlie? Un placer saludarte, al igual que a nuestros amigos de Pega de Hit. También, Johnny, es un placer estar contigo, amigos. Pues sí, efectivamente, ya los Toros de Tijuana conquistaron su segundo campeonato en Liga Mexicana en tan solo prácticamente 6 años de existencia en esta nueva etapa del equipo fronterizo. Una serie de verdad histórica. Después de 50 años, un equipo regresa de un 3-0 para ser campeón de la LMB. Johnny Mendoza, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Carlos Fernández, un abrazo a todos ustedes, amigos, y bienvenidos a Pega de Hit. Evidentemente, sí, una serie que quedará para la posteridad en Liga Mexicana, una temporada muy especial que ha concluido, y las Grandes Ligas que se vienen 2 semanas de verdad de alto nivel, porque todo mundo está peleando algo. Hay pocos equipos que ya no tienen ninguna posibilidad. Hay un mexicano brillando, ¿no? Como el zurdo de Culiacán, Luis Urías, con el equipo, Julio Urías con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El Culichi está tratando de alcanzar las 20 victorias en las mayores. Pero comenzamos con el título de los Toros de Tijuana, campeones 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Con todos los honores se corona el equipo fronterizo que pasó en postemporada por conjuntos como los Rieleros de Aguascalientes, Acereros de Monclova, Mariachis de Guadalajara, y se imponen en la Serie del Rey al campeón del sur, a los Leones de Yucatán. Toros de Tijuana, hay que recordar, fue el equipo número 2 sembrado en la campaña regular atípica de la Liga Mexicana en la División del Norte. Sí, pasaron 50 años para que un equipo se levantara de un 0-3, de una desventaja de 0 victorias, 3 descalabros. Lo había hecho el equipo del Jalisco del Cananea Reyes ante los Zaraperos de Saltillo, y ahora los Toros de Tijuana hacen lo propio. Omar Rojas, que manejó por nota, creo que merece un reconocimiento especial. Pues yo francamente no recordaba desde hace muchos años una serie tan espectacular como esta, tan emocionante, por los ingredientes que se fueron dando a lo largo de esta serie por el campeonato, de esta Serie del Rey, porque pues quizás no porque una serie llegue a 7 juegos tenga que ser necesariamente la mejor o de las mejores. Habría que revisar y habría que analizar. Pero esta, obviamente, por el hecho de que Tijuana estaba cayendo por 3 juegos, se encontraba contra la pared, ya en la lona, y se fue levantando poco a poco, pues sí creo que comenzó a llamar poderosamente la atención. Desde aquella serie final del 2002, cuando el México se levanta de una desventaja contra los Tigres, ya del Angelópolis, de 3 juegos contra 1, para ser campeones, pues no recordaba una serie tan emocionante, francamente, ¿eh? Aquella del México sí fue tremenda, porque los Tigres buscaban el tricampeonato de la Liga Mexicana de Béisbol, no lo consiguieron, regresó la pandilla escarlata y esa serie fue sensacional. Pero esta yo creo que, y es mi punto de vista, la supera por ese factor de estar cayendo 3 juegos contra 0 y ganar 4 de manera consecutiva. No sé qué opinen. Charlie, yo coincido que es una serie muy interesante, precisamente por lo que mencionas, ese regreso de un 3-0 para venir a ganar 4-3 la serie del equipo de Tijuana. Lo que sí creo es que en aquella época que tú mencionas, Charlie, del 2002, los juegos finales,
Los últimos 2 partidos fueron de toma y daca, de volteretas, de reacciones, en el cual cualquiera de los dos pudo haber ganado. En estos últimos 2 encuentros, creo que se cargó por completo del lado de Tijuana desde un principio y ya ni siquiera hubo oportunidad para Yucatán como para intentar remontar, ¿no? En el juego 6, 10-3 la pizarra, y en el último 3-0, con un gran picheo de Stankiewicz, mantuvo a raya la ofensiva de los Leones de Yucatán. Pero sí, en la cuestión emotiva para los Leones, el regresar, el perder una ventaja de 3 juegos, todavía ir a casa con la oportunidad de tener la ocasión de coronarse ante su público en el Coculcán, y la dejaron ir. Creo que para mí, no sé qué opinan ustedes, el punto clave de la serie final en la que no pudo ganar Yucatán fue el 5º juego de la serie, precisamente en la parte baja de la 9ª entrada, cuando el Pepón Juárez se envasa con una pifia de Cochito Cruz, y Matos no manda un corredor emergente por Luis Juárez, lo deja corriendo en el inicial. Después viene Alex Liddy con un doblete por el jardín izquierdo, que se tropieza el filiador, y a Juárez pues no le da más que para llegar. Se patinó el jardinero, sí. Exacto, pero ni eso lo pudo aprovechar el Pepón para animarse hasta el Pentágono. Cualquier otro corredor emergente en tercera, sí, que hubieran tenido los Leones de Yucatán en primera base en ese momento, ahí se hubiera coronado el equipo yucateco campeón de la Liga Mexicana en su parque y ante su público. Creo que ahí anímica y moralmente se desplomó el equipo de Yucatán. Ya después ese juego lo terminó sacando obviamente el equipo de Tijuana para regresar a su patio, y con 2 juegos más en casa, pues tuvieron la fortuna de contar con las victorias y coronarse campeones. Pero creo que si Yucatán perdió el campeonato en algún momento, fue en ese 5º juego. Generalmente una serie de 7 encuentros, generalmente siempre supone una gran paridad. ¿A qué lo voy a decir? Una gran paridad en cuanto a que se van repartiendo victorias, 1-0, después se voltea 2-1, se empata, en fin. Generalmente esta rompió ese aspecto que creo que contra todo pronóstico, porque difícilmente esperábamos una serie en donde se cargara de un lado para Yucatán y después de un lado por completo para Tijuana. La mayoría veíamos una serie muy pareja en alternancia de victorias. En ese punto, creo que como serie de 7 encuentros, serie titular, siempre queda para el recuerdo, una serie en donde ambos equipos quedaron a un triunfo de llevarse el título. Por eso solo hecho, creo que tiene que ser considerada una serie muy pareja. La serie más emocionante que yo he visto, creo que no, creo que he visto series mucho más emocionantes, incluso series que no han llegado al 7º juego. Ya recordaba de Carlos Flores aquella de 2012 entre Tigres y Diablos, y creo que dentro de esa rivalidad Tigres-Diablos, incluso series que acabaron en 5 juegos o 6 juegos, tenemos varios pasajes que nos hace recordar algún juego, algún momento, aquella de 99, 2002, incluso la de 2003, que termina con par de juegos definidos a altas horas de la noche en extra innings en el Foro Sol, y como esa podemos ir a varias de Diablos contra Sultanes, en fin, la del 94, Yucatán, ¿no? Contra Yucatán, la de Veracruz, Aguascalientes en el 2012. Claro, Yucatán contra Monterrey también tuvieron 2 finales muy buenas, que creo que deben recordarse, 3 finales de hecho, pero 2 que sí llegaron a larga instancia. Creo que esta serie hay que tomarla como lo que fue, una serie que va a recordarse por siempre, porque es la segunda ocasión que ocurre que un equipo en una final está bajo 0-3 y se levanta. Pero en cuanto a emociones, yo sí coincido con Charlie Fernández. Creo que hay otras series que han sido más emotivas, salvo ese juego 5, que me parece que es el juego de esta serie, porque ahí se marcó un parteaguas, un juego muy emocionante. Los demás sí, siempre desde la 6ª, 7ª entrada ya sabíamos por dónde iba el rumbo y ya no cambió. Creo que es una serie para recordarse por el gran regreso de Tijuana, pero en mi opinión, ha habido muchas otras series más emocionantes, no a lo largo del tiempo, en años prontos, digamos, en un pasado reciente. Lo que sí es muy cierto, Charlie, lo que mencionas, la labor y la actuación de Omar Rojas al frente del equipo de Tijuana, mis respetos. ¿Quién te iba a decir que Omar Rojas lo iban a cesar de Sultanes de Monterrey a principios de la campaña e iba a terminar siendo el manager campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, aguantando, dirigiendo, motivando bien a sus jugadores y viniendo a resolver una situación que en cualquier momento quizá a otro manager se le hubiera caído el grupo entero en lo anímico? Y aquí veíamos unos Toros de Tijuana muy motivados,
juego a juego, y conforme iba pasando los partidos y las victorias para el equipo fronterizo, esa motivación iba creciendo. Pues yo sí creo que ha sido una serie muy emocionante y sí la coloco dentro de las más espectaculares en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Quizás habrá otras donde los resultados indiquen diferencia de 1 o 2 carreras en la mayoría de los juegos, quizás, pero esta serie en lo particular, creo que por haber tenido ese gran ingrediente de levantarse de un 0-3 merece un sitio muy, muy especial en la historia de las series por el gallardete de la Liga Mexicana de Béisbol. Formato que desde 1970 se tiene en la LMB. Vámonos con la remontada histórica, porque este es un mérito enorme para Toros de Tijuana. Ellos hicieron lo suyo, ellos hicieron la chamba. Y este tipo de actos fuera de lo normal, pues tienen que ser obviamente preponderados en cualquier liga del mundo y en cualquier disciplina donde se jueguen series. Y son muy pocas las ocasiones que se han dado, ¿eh? En la liga que me digan, en la liga que quieran, en el deporte que sea. Pues en el béisbol, y en el caso de la LMB, en el Pacífico se ha dado en una ocasión. En la Liga Mexicana de Béisbol se había dado solamente en una ocasión. Esta es la segunda. ¿Qué tuvo que hacer el equipo de los Toros para ganar 4 juegos de forma consecutiva? Yo creo que la gran clave ha sido el maravilloso, espectacular, dominante bullpen de los Toros de Tijuana. Hoy, pensar en un campeonato tiene uno que basarlo en un gran bullpen. En un bullpen sobresaliente. Y la manera de manejarlo de Omar Rojas fue por nota, fue perfecta. Yo creo que ahí en gran medida está parte del éxito de los Toros de Tijuana para que hayan logrado ganar 4 de forma consecutiva. Otro ingrediente más que tuvo esta serie. Tijuana le sacó 2 juegos a los Leones en Yucatán, cosa que nadie ha mencionado, ¿eh? O que a lo mejor nada más lo damos por sentado. Una de las plazas más difíciles para los visitantes en el béisbol, el Cuculcán, fue conquistada por los Toros de Tijuana. ¿Qué más emoción quieren en una serie? Toros fue el único equipo capaz de salir vivo del Cuculcán, donde no salió absolutamente nadie de los equipos que jugaron contra los melenudos en postemporada. Claro, el haber salido vivo de ahí para el equipo de Tijuana lo perfiló a una situación más cómoda de regresar a casa y de aprovechar esa localía, de aprovechar ya el factor de jugar ante el público. Pero esta remontada creo que tiene diferentes factores que valen la pena comentar, ¿no? Valen la pena mucho analizar. El bullpen de los Toros, creo, evidentemente es el mejor de la Liga Mexicana de Béisbol, pero fue la gran fortaleza, creo, del título y de la hazaña que consigue Tijuana. Sí, indiscutiblemente, y en ese factor que tú mencionas se refleja mucho mi siguiente comentario. Habíamos hablado que en los primeros 2 juegos de la final de la Serie del Rey, de la final de la Liga Mexicana, del segundo al octavo en el orden al bat del equipo de Tijuana, no bateaban arriba de 200. Y todos los bateadores de los Leones de Yucatán estaban arriba de 300 después de los primeros 2 juegos. Al terminar la Serie del Rey, prácticamente la ofensiva de los Toros de Tijuana, Rodríguez terminó bateando 3.45, Castro 3.85, Junior Lake 3.60, Navarro 308, O'Brien 300, MVP. Gabriel Gutiérrez se acercó al 2.76. Es decir, se revirtió esa situación por el picheo. Lo que el picheo de Yucatán había hecho en los 2 primeros juegos, no lo pudo hacer ya en Yucatán. Es decir, mantener a la columna vertebral de la ofensiva de los Toros de Tijuana, y por otra parte el picheo de Tijuana, de los Toros, sí logró contener al tercero, cuarto y quinto en el orden al bat de los Leones de Yucatán. Tan es así que la mayoría del line-up de los Leones
todos terminaron bateando abajo de 250 de porcentaje después de los 7 juegos. Eso te habla del gran dominio que tuvo el picheo y de la forma en que en los últimos 2 juegos, en 18 entradas, Yucatán solamente hizo 3 carreras en el juego 6 y 7, es decir, prácticamente nada. Con 3 carreras no puedes ganar en 2 juegos. Claro. Aquí hay que tomar un punto y vamos a hablar del equipo de Tijuana, por supuesto, ¿no? Podemos hablar de su buen bullpen, que sí, no me cabe duda que lo dijimos, pues yo creo que desde la pretemporada, y al menos yo llevo diciéndolo desde hace 2 o 3 años. Este equipo tiene el bullpen que ningún otro equipo tiene en esta liga, y lo hemos visto, que es un equipo que generalmente su bullpen, su picheo, está en el top, y si no en el top, entre arriba, muy por arriba de los demás equipos de zona norte. Este año ya se cuajó, pero ¿ustedes sabían desde cuándo el equipo de Tijuana no había sido blanqueado en un juego? Desde que lo blanqueó Monclova en aquella final del norte de 2019 para eliminarlo, ese juego 7, desde ahí el equipo de Tijuana no había sido blanqueado. ¿Cuándo los vuelven a blanquear? En el juego 3 de esta serie, para ponerlos ya contra la lona, y vienen y se levantan. Creo que más allá de que es muy cierto lo que dice Carlos Fernández, la ofensiva despertó, porque si la ofensiva no despertaba, sobre todo después de ese juego, no sé qué hubiera pasado. Creo que se hubieran quedado en el camino, pero sobre todo yo me quedo con el carácter que mostró este equipo, que es algo que muchas veces le falta en finales, sobre todo a equipos. ¿Por qué hablamos que en finales es tan difícil reponerte de un 0-3, de un 3-1? Porque hay que tener agallas, hay que tener carácter, además de calidad, para recuperarte, y este equipo lo tuvo imponderables también, porque Stankiewicz, que era uno de sus mejores abridores, estaba indispuesto para abrir un juego. Fueron con Mike Divine, que dio 2 entradas titubeantes, después releva Stankiewicz, y ahí Omar Rojas empieza a mover ese bullpen. Creo que se sobrepusieron a imponderables, al dominio del rival, y estar jugando en una plaza tan difícil como lo es Mérida. Ya cuando los juegos caían en su bullpen, creo que ahí la historia estaba a su favor, porque lo tiene y de sobra. Creo que gran carácter del equipo de Tijuana, un equipo que no solamente tuvo nombres, tuvo hombres que mostraron que podían hacer la diferencia, y mis respetos, porque este campeonato no era fácil. Desde que le ganaron a Monclova, mucha gente los veía como perdedores, y lograron levantarse frente a Aguascalientes, lograron eliminar tranquilamente al equipo de Monclova con superioridad, le ganan al superlíder que fue Guadalajara, y ahora el equipo de Yucatán. Creo que es un campeonato para recordarse, pero por muchos años allá en Tijuana. El segundo para los Toros, el primero fue en el 2017, y ratifican que son hoy día la gran potencia de la zona norte en la Liga Mexicana de Béisbol, como Yucatán, que se está quedando ahí a la orilla, año tras año. Sigue siendo la gran potencia por lo pronto en la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya para pasar al siguiente punto, al siguiente tema, pues algunos de los factores que quiero subrayar, ¿no? De la remontada fabulosa de los Toros de Tijuana. La gran jugada de Junior Lake, que cambia el rumbo y la decoración de la serie a batazo del Pepón Juárez en el juego número 5 allá en Mérida. El enorme picheo de los Toros de Tijuana, que Omar Rojas, tanto así, de cierta manera, pues se dio el lujo hasta de manejar especie de openers, sin que fuera esta la estrategia al 100% o el plan de trabajo, ¿no? Con un Mike Divine en el juego número 5, dándole 3 entradas. El caso también de José Samayoa en el juego número 6, 4 capítulos, y de ahí vámonos, con toda la caballería pesada del bullpen y de gran experiencia, ¿no? Muy al estilo de equipos en las mayores como los Rays de Tampa, ¿no? Oye, así maneja el señor Kevin Cash, teniendo un bullpen formidable, ¿no? Yo creo que más allá de niveles, en fin, yo creo que por catálogo, tanto Kevin Cash como Omar Rojas, por catálogo tienen cantidad y calidad en cuanto a sí. Algo muy similar, ¿no? En blanco, ¿no? Algo muy, muy similar. Entonces, el picheo y el bullpen. El manejo de Omar Rojas, otro punto que quiero resaltar, y es verdad, despiertan bates claves a la hora cero. El gallo Fred Navarro, tremenda serie del Rey, se quedó
a una producida, me parece, de imponer récord en serie final de todos los tiempos en la Liga Mexicana, fue el jugador más valioso. Leandro Castro despierta a la hora cero, estaba apagadísimo. El Cochito Cruz también despierta a la hora cero, con sus batazos pues hizo olvidar algunas imprecisiones a la defensiva. Gabriel Gutiérrez de igual manera dio los batazos a la hora clave. Daniel Castro poniéndose en base, repartiendo imparables. Isaac Rodríguez lo mismo. Hombres que fueron fundamentales. Junior Lake también con el Madero. Creo que... Con la atrapada. Sí. Ya lo mencionamos, ¿no? Esa atrapada marcó la diferencia y cambió totalmente la decoración, el rumbo de la serie, ¿no? Dejando ahí tendidos en el terreno a los Leones de Yucatán, que corrieron malas bases, que Luis Matos a lo mejor ahí también dejó que desear con su manera de manejar, ¿no? Con el tema del Pepón, que si no lo sacó, trayendo un emergente, o por qué no trajo a alguien de más experiencia en un turno clave ahí cuando parecía que Yucatán le hacía el daño definitivo a Fernando Rodney. En fin, cositas que se fueron sumando y que quedaron ahí en el tintero, pero honor a quien honor merece, ¿no? Y la remontada con todas las de la ley para los Toros, porque esto se llama hacer una hombrada auténticamente en el béisbol. Pasamos al siguiente tema, rápido. ¿Qué le pasó a los Leones de Yucatán? Si pudiésemos sintetizarlo, ¿qué le sucedió a los Leones? Iban por una victoria, 2 chances en su casa, y no pudieron liquidar la serie, ni en el Cuculcán, ni ahí en la frontera norte. Yo creo que de pronto, de estar en ese 3-0, en una ventaja cómoda hasta cierto punto, no quisiera pensar en un exceso de confianza quizá, y después del regreso por la lluvia que se haya enfriado un poco el ánimo y el ambiente, que también eso es un factor que también a veces no se menciona mucho, ¿no? Y sacó de ritmo quizá un poco a la ofensiva de los Leones, y resaltar que lo que le pasó fue el picheo de Tijuana. Los lanzadores de los Toros de Tijuana no le permitieron mayor daño ya a la ofensiva melenuda, y eso obviamente pues sí, sencillamente, si no haces carreras no puedes ganar juegos. Y así como Yucatán en los primeros 3 duelos mantuvo a raya a la potente ofensiva de los Toros, en los juegos 4, 5, 6 y 7, el equipo de Tijuana se las ingenió para que su staff de picheo, tanto abridores, relevistas intermedios y preparador y cerrador, contuvieran una poderosa ofensiva como la de Yucatán, y cuidándose sobre todo con gente como Didi, como el mismo Pepón, en fin, con la gente de experiencia, Humberto Sosa. Ya nadie pudo ser el hombre importante con gente de los senderos. Llegaron a tener oportunidades y no pudieron producir la carrera. Faltó el bateo oportuno. Pero yo creo que si algo le pasó a la ofensiva de los Leones de Yucatán, fue el staff de picheo de los Toros de Tijuana. Sí. Aquí, antes que otra cosa, sí me gustaría que la gente, aficionados, gente del béisbol, comunicadores, periodistas, que insinúen o manifiesten que esta serie fue una serie extraña, una serie en donde pudo haberse dado algo por abajo del agua, pues que prueben, que convoquen una conferencia de y exhiban pruebas documentales o visuales de que eso fue así, porque si no se está a ver, Johnny, qué bueno que lo dices, y perdón que te interrumpa mucho al béisbol, y eso no se vale. Perdón que te interrumpa. Yo atestigué en Mérida las ansias que tenían los hermanos Arellano, Eric y Juan José, propietarios del equipo melenudo, porque se acabara la serie ya en Mérida. Ellos ya querían el título en sus manos. Ellos ya querían esa corona, esa Copa Sachila en sus vitrinas. Quien piense otra cosa, no tiene idea. Está hablando. No tiene ni la mínima idea de lo que es el béisbol. Ese es el tema, Carlos, que podemos pensar y sospechar lo que sea, pero lo que se piensa y ya lo que se afirma en algo tan serio, hay que probarlo, porque si no, se está ensuciando el béisbol, y eso creo que no debe admitirse, la sospecha, porque una... ¿Pero eso quién lo dijo? ¿Qué? ¿De dónde vienen esos rumores? Distintas personas lo han manifestado, desde aficionados hasta algunos comunicadores, que creo que no tiene ni sentido decir nombres, Carlos, pero quien lo está sospechando creo que debe probarlo, porque si no, está ensuciando el béisbol, y eso de ninguna manera se vale. Es que se dediquen a cubrir
que se dediquen a cubrir otra cosa, así de fácil. Claro, claro, porque si no se tiene... Y el aficionado amargado, bueno, pues Claro. que vaya y se atienda con un médico, ¿no? Y el Porque asunto de... la verdad, ni la mínima idea tienen de todo lo que estaba en juego y de lo mucho que la organización de los Leones, empezando por los peloteros, querían esa victoria que nunca llegó. Claro, y ¿no? ahora, hablando Entonces, del equipo de... Los Yankees también hicieron triquiñuelas con los Medias Rojas en su momento, ¿no? Ya no me quería ni acordar de eso, hombre. Por favor, digo. Ya no me quería acordar de eso, caray, pero bueno. Por favor, imagínense poner a tanta gente de acuerdo en una organización y llegarles a un precio que no sería mínimo, sería exorbitante por persona en una organización, lo que eso implicaría. Perdón, no tienen ni la mínima idea de lo que hablan y no tienen ni la mínima idea de lo que es el béisbol ni lo que es el béisbol profesional hoy día. Repito, y fui testigo del deseo porque ese cuarto juego se diera y no se pudo dar porque yo veo muchísimo en Mérida que tenían los propietarios de los Leones. Y al día siguiente, los deseos que tenían que en 4 esa Copa Sachila ya se quedara en Mérida. No tienen ni idea de lo que están diciendo. Pero bueno, y reitero antes de ¿para qué hablamos de esto? Nosotros hablamos de pelota. ¿Qué le pasó a los Leones de Yucatán desde su punto de vista? ¿Qué falló? ¿Qué faltó? Bueno, a eso iba. Deportivamente, ¿qué le pasó a Yucatán? Pues a Yucatán le pasa algo ya de miedo, porque de los últimos 9 juegos que han estado a un triunfo de un campeonato, hablando desde el 2007 frente a Monterrey, han ganado 1 nada más. Son 8 derrotas de 9 juegos, estando a un triunfo del campeonato en diferentes generaciones, con diferentes dirigentes, 4 dirigentes distintos. Lino Rivera, Roberto Vizcarra, que fue el único que sí pudo ganar, Jerónimo Gil, ahora Luis Matos. No sé qué ocurra con Yucatán, pero han estado ahí, particularmente este año. Creo que sí cala, duele, queda una sensación, la verdad, tremenda ahí de lo que pudo ser y no fue, porque cuando pierdes una final en 7 juegos generalmente queda un buen sabor de boca. Dices, nos quedamos al triunfo del título, pero cuando te sacan una final después de estar arriba 3-0, creo que ahí sí viene una decepción. Yucatán está en un buen rumbo, es una organización muy seria en el béisbol, han hecho muy bien las cosas, eso ahí queda, pero a final de cuentas... ¿Son el equipo dominante del sur? Claro, Son el equipo dominante del sur, Ganaron la zona sur, exactamente. Para que perder una final hay que llegar a ellas. Digo. Ahora, Charlie, ¿tú qué opinas? Charlie y yo lo comentamos mucho la semana anterior. ¿Será que Luis Matos tiene que moverle? ¿Qué está ocurriendo? Porque fue evidente que a final de cuentas Omar Rojas lucía como un genio en cada movimiento y Luis Matos de pronto ya estaba o no haciendo o efectuando movimientos a la desesperada. Bueno, a ver, el bullpen de Leones de Yucatán, que es muy bueno, no es el de los Toros de Tijuana. Para empezar, la gran fortaleza de los Leones fue el pichó abridor. Y cuando falla, pues porque la gente falla, ¿no? Porque nadie es infalible, pues un Joaner Negrín, pues la cosa se te complica. Digo, así de fácil. Cuando dejan de batear hombres que habían funcionado de manera perfecta, dando imparables y colocándose en las almohadillas de la manera que sea, como Norberto Beso, primer bate, Walter Ibarra, primer bate, ¿qué sucedió después? Pues que tanto Yadir Drake como Pepón, Luis Juárez y Alex Liddy, pues no tenían gente para producir. No había gente en circulación. Y los de abajo tampoco pudieron ya hacer la chamba, no pudieron envasarse, no pudieron ponerse en circulación. Sebastián Valle, Humberto Sosa, Jorge Flores. Entonces los de abajo no se envasaron, los de arriba tampoco. Bueno, pues los batazos los empezaron a conectar, porque sí batearon, ¿eh? Hay mucha gente que dice, es que comenzaron a dominar al Pepón. No, espérenme. El Pepón siguió dando líneas y siguió pegando imparables, pero sin gente en circulación. Alex Liddy pegó sus líneas, no había gente en circulación. Yadir Drake, fajado todo el tiempo,
también pegó sus líneas, pero no había gente en circulación. Creo que eso, a final de cuentas, termina pesándole al equipo de los Leones. Leones ya no pudo batear en la serie. El punto aquí es que batear, siempre que decimos batear en el béisbol, lo asociamos con hacer carreras. Un equipo que no hace carreras, pues en el papel, pues no está bateando, ¿no? Porque puedes dar 10 hits, una carrera, o puedes Puede dar... batear un equipo, pero no hace carreras, no hay bateo oportuno. ¿no? Hay que dejar bien claro eso. Pero... Ajá. No, perdón, algo importante que quería comentar. En los primeros juegos veímos a un Yadir Drake que se fue de 8-0 y terminó siendo el mejor bateador de los Leones con 250 de porcentaje. ¿Cómo te puedes explicar que un pelotero que inició 2 juegos sin conectar a un solo imparable termina bateando 250 y los que estaban bateando 400, 380, 350 apenas batean arriba de 200, ¿no? Se apagaron. Claro, por supuesto. Bueno, en el juego 2 viene el Grand Slam decisivo de Yadir Drake, allá en Tijuana. Pero digamos que ahí empieza a despertar el Yadir y fue el primer bateó, es lo que yo mencioné hace unos momentos. Bateó como siguió bateando el Pepón. Con gente en base. Como siguió bateando Alex Liddy, pero pues ya no había gente en base, ¿no? Ya no había que producir. Y yo lo que decía hace unos instantes, lo que le pasó a Yucatán fue el staff de picheo de Tijuana. Dominó a quien tenía que dominar a la hora clave. Y tenían que enfrentar a Juárez sin gente en los senderos, a Liddy quizá con corredor en primera, pero sin gente en posición de anotar. Creo que esa fue la clave, saber administrar a los bateadores a los que enfrentabas, a los hombres peligrosos, a los que traen carreras al plato, sin gente en los senderos. Y dar ese beneficio al rival, ¿no? Dar ese beneficio al rival. La gente muchas veces cree, el fanático muchas veces cree y se enoja porque su equipo no gana. Un equipo no puede estar ganando todos los días, es imposible. Y 2, hay un rival enfrente, no se juega solo. Pero mira, ¿qué pasó? Que Tijuana se levantó, punto. Estoy de acuerdo, pero a Omar Rojas se le cuestionó en los 2 primeros juegos su manejo del picheo. Queramos que no se le cuestionó y perdió esos 2 juegos. En el juego 3, que se le cuestionó, que mantuvo el line-up de los 2 primeros juegos, que no había carburado, y perdió ese juego, y ahí estaba ya el agua al cuello. Después reaccionan. Luis Matos, me parece que tomando en cuenta, Carlos, lo que tú comentaste, que había un deseo muy grande de ganar ahí en Mérida, creo que sí, en ciertos detalles debe haber manejado de otra manera. En el juego 4, creo que Casey Harman estaba para un poco más de innings y quiso jugar al tú por tú contra el bullpen de Tijuana, que era más fuerte que el suyo. Pero yo no entiendo qué le tenían que reclamar a Omar Rojas o a cuestionar cuando la ofensiva, hablo de los 2 primeros juegos en Tijuana, la ofensiva de Yucatán es de 14 carreras y los Toros solamente fabrican 4. ¿Pues que no hizo carreras? Bueno, pero ¿qué le tenían que reclamar? El manejo de su picheo. ¿Qué es lo que tú mencionas? Acuérdate que fueron juegos que se abrieron ya en la última parte del juego. No, el bateo de los Leones fue infinitamente superior en los 2 primeros juegos y en la primera parte de cada juego de los juegos 1 y 2. Omar Rojas gana esta serie cuando también se da cuenta no solo de que tiene un buen bullpen, sino de que había que poner a Daniel Castro como segundo en el orden. Ese movimiento fue extraordinario de Omar. Que en un séptimo juego, a pesar de estar ganando, de traer 2 victorias en Mérida, metió a Peter O'Brien y se olvidó de Ricky Álvarez, que no estaba respondiendo. Omar Rojas hizo algo que pocos managers hacen, más allá de que se aferró con un mismo line-up 3 juegos, que no le dio resultado. Empezó a hacer cambios paulatinamente en juego 4, juego 5, juego 6, no importando que estuviera ganando. A Matos, continuando con lo que quiero concluir, creo que en el juego 4 quiso jugar de tú a tú con su bullpen contra el bullpen de Tijuana, adelantando la salida de Harman cuando el juego estaba cerrado. Ahí Tijuana despierta ofensivamente contra el bullpen intermedio de Yucatán. Y en el juego 5, con todo respeto, yo sí creo que tuvo que haber venido un corredor emergente por Luis Juárez. Sí, fue ahí fue una pieza, porque finalmente se ve cómo se te va el juego y más tarde la final ahí. Y también en algún momento
vino un turno clave ahí de que tomaba Alan López, o si Alan López tomaba. Alan López teniendo a Art Charles ahí en la En la banca. banca a Art Charles, ¿No? se olvidó de Art Charles, que como sea, es un Y bateador sentó antes al Chucky Flores, que te había pegado un doblete para traer claro, a Marco Jaime. a Marco Jaime. ¿Por qué no vino a Art Charles en ese caso? O sea, ese tipo de Fueron los detalles que detalles, de acuerdo, de a acuerdo. final de cuentas son detalles y cualquier Yo mano le puede coincido. equivocarse, pero sí influyen en un resultado, porque Omar Rojas efectuó muy bien estos detalles y al final ganó. Yo creo que eso, más el que la ofensiva de Yucatán se apaga, También. explota haciendo 14 carreras en 2 juegos al principio, en los 2 primeros desafíos, insisto, y después, ¡pum! Charlie, O sea, Influye en la Luis levantada de Matos no los es el toros, ¿no? culpable, tampoco de que Yucatán no, haya no, perdido. pero ¿sabes qué? El juego 6 y 7 es un espejo de lo que fue Yucatán en los juegos 1 y 2. Así como le fue de bien a la ofensiva de Yucatán en los primeros 2 juegos, así le fue de bien a la ofensiva de Tijuana, haciendo más de 13 carreras en 2 juegos y solamente permitiendo 3 exactamente de la ofensiva de Yucatán. Claro. Y el picheo vino de menos a más por parte del equipo de Tijuana, y la verdad es que Omar Rojas, siendo un manager ya experimentado, jugador siendo un catcher muy inteligente, pues creo que hizo los cambios en el momento que lo tenía que hacer. Tiene esa sensibilidad para poder conocer a los lanzadores y saber en qué momento puede arriesgarse a hacer un movimiento determinado. Bien, cerramos el título de la Serie del Rey. La enhorabuena a los Toros de Tijuana y la reflexión, pues para aquellos que pues, están desubicadones, ¿verdad? Y andan cuestionando la legitimidad de esta gran hazaña del equipo tijuanense. Y yo nada más lo dejo para la reflexión. Que esto no sucede en grandes ligas, un Yankees Boston, porque qué maravilloso es el béisbol, qué increíble es el béisbol. Por eso es el rey de los deportes. Eso sucede en México y nos sale todo lo peor que traemos dentro de nosotros. Ahí la dejamos nomás, ¿no? Digo, a lo mejor. Para amargarse y para ser así en la vida es tan corta, señores, que mejor a disfrutar lo que tenemos y a valorar lo que tenemos. Yo Vámonos. insisto aquí, Charlie, si no se prueban las cosas, lo único que queda es que a lo mejor el que ganó te cae gordo, y eso pues no se vale. Hay que ir a atenderse con el doc. Bien, vámonos. Yankees y Padres, últimos minutos, ¿les alcanzará para entrar a la postemporada? Y lo digo porque hasta el momento, Yankees en la Americana y Padres, por todo lo que se dijo de los 2 equipos antes del inicio de esta temporada, Padres en la Nacional, hasta el momento son las enormes decepciones de las grandes ligas. ¿A ambas escuadras les alcanzará para entrar al playoff, sí o no? Fíjense, yo creo que de Yankees no lo va a alcanzar. Creo que se han metido. No, siendo honestos, amigos. Si no llegan los Mets, tampoco los Yankees. No, ¿no es cierto? Pobres allá en la Gran Manzana, pero sí está bien complicado. Hay crisis en Nueva York en cuanto al béisbol se refiere. Y la verdad es que creo que Yankees, por mejores rachas que tuvo, por buenos momentos que pasó, la verdad es que se le está yendo el tiempo y están perdiendo mucha distancia. La diferencia con Toronto, que es el segundo equipo, digamos así, calificado como comodín hasta el día de hoy, es juego y medio de distancia, cuando queda pues prácticamente una semana, 2 semanas de juego, ¿no? En ese sentido, pero yo sí creo que los Yankees de Nueva York no deberían de calificar, incluso aunque tuvieran el chance de hacerlo, porque no se lo merecen. Creo que para estar en la postemporada tienes que tener méritos suficientes para llegar y tener alguna oportunidad real de competir y aspirar a algo más. Creo que los Yankees de Nueva York es un equipo muy grande, es una de las, bueno, no es una, es la mejor organización del béisbol en todo el mundo, y creo que esa jerarquía que debe tener la debe de imponer a la temporada para llegar a playoffs con la presencia, la categoría y el prestigio de unos Yankees de Nueva York. Y por otra parte, los Padres de San Diego, para mí no me decepcionan. Yo creo, y lo platicamos desde antes de empezar la campaña, que es un equipo bien armado, pero que le faltaba 1 año o 2 para madurar, para estructurarse bien y poder aspirar a algo grande. Creo que para mí en este momento la gran sorpresa de la Liga Nacional son los Gigantes de San Francisco, pero de ahí en fuera creo que los Padres de San Diego creo que tampoco van a llegar, y el año que entra quizás sea otra historia. Hablando de los Yankees, creo que ya ha llegado el mes de septiembre. El béisbol de septiembre es muy especial en grandes ligas, porque ahí los que
están peleando, están ya en el momento cumbre, y los que no están peleando también quieren dar la zancadilla. Yo definitivamente me decepcionaron este fin de semana los Yankees. Le ganan el primer juego a Cleveland, pero después son vapuleados en 2 juegos en su casa contra un equipo incluyendo que no a Garrett va. Cole. Claro, o sea, no puede ser que a estas alturas de la temporada un equipo como Cleveland le haga lo que le hizo a los Yankees en esta serie bajo ningún motivo, porque su pichó se vio mal, su ofensiva apagada por completo, en fin, le pasaron por encima. Yo sí quisiera que los Yankees estuvieran en playoff, creo que es un equipo que es muy importante para las ligas mayores, que esté ahí con el protagonismo. Ha sido un equipo muy bipolar porque de pronto estaba bien, después se derrumbó por completo, volvió a reaccionar y ahorita ya está volviendo a las andadas, pero veo el calendario y la verdad sí me asusto porque veo que Yankees va a enfrentar a 3 rivales que no son a modo y que además van a querer dejarlo fuera de playoff, como es Boston, como es Toronto, que está en la lucha directa, y el equipo de Tampa Bay, que me imagino ya va a llegar con la división amarrada. Del otro lado, vi un calendario accesible para Boston, vi un calendario incluso para el equipo de Oakland más accesible, también está peleando, y Toronto, que salvo esa serie contra el equipo de Yankees, tiene una con Tampa, pero sí son equipos que veo más embalados. Eso es lo que me preocupa. Toronto ha estado ganando muchos juegos con gran ofensiva además. Oakland ha venido reaccionando, puede dar un susto. Y la verdad, a los Yankees, yo no veo, tienen que sacar la cara, sobre todo su picheo, en estas últimas 2 semanas, porque si no, son grandes las posibilidades de que el 3 de octubre hayan concluido esta campaña. De que no califiquen, sí. Yankees tiene la única serie a modo por delante que les queda, y es en casa contra los Rangers, porque después van contra Boston, Toronto y Tampa Bay, contendientes en el este de la Liga Americana, que es la mejor división de todo el béisbol. Padres, pues también la tienen ruso, ¿eh? San Francisco, Atlanta, Dodgers y Gigantes otra vez. Por cierto, hay que hablar de los Padres, lo que pasó el fin de semana. Tuve la oportunidad de ver esa serie contra San Luis, una serie que era toral, trascendental, porque San Diego estaba a Qué medio mal juego se de vieron los Padres, hasta con perdieron broncas internas. Perdieron 3 juegos los Padres y ya están a 3.5. 3.5 ahorita es mucho para los Padres de San Diego, y sobre todo que se ve mucha desesperación. Ver a tus 2 emblemas, a Manny Machado, a Tatis, peleando, discutiendo, el manager expulsado. Caray, ahí se nota ya mucha desesperación de que las cosas La estaban en una frustración expectativa, de que las cosas no están no se han saliendo. dado por la razón que sea, y en este momento, Totalmente. pues, yo no creo que los Padres de San Diego vayan a estar en playoff porque ya están perdiendo series contra equipos que eran rivales directos, San Francisco, Dodgers, y les viene en el camino ya estando además abajo con la necesidad imperiosa de ganar. Amigos, ¿para ustedes es una decepción que Padres no califica a playoffs? Sí. Yo creo que sí, por todo lo que, sobre todo, y lo digo con todo respeto, las nuevas generaciones Pero no fue más mediático hablaban e inflaban a los Padres de San Diego. pero eso Ya los daban como, bueno, campeones por encima de los Dodgers de Los Ángeles. Charlie, pero eso es a lo que voy. ¿No será más mediático ese arranque de temporada y todo lo que como terminaron el año pasado a lo que en realidad es como novena, como organización? Pero Claro. siendo objetivos, ¿ustedes cómo veían a este equipo de Padres? ¿Realmente se pensaron en un momento que fueron a superar a los Dodgers en la campaña por las buenas contrataciones que hicieron? Creo que fueron grandes contrataciones, pero nunca del nivel de lo que tiene Dodgers. No, jamás. No, porque los Dodgers tienen un equipo más ensamblado, de más años, además calado. Ya vemos la rotación que tienen. Se va Bauer y tienen más lana. Exacto, se va Trevor Bauer y traen a Max Scherzer. Y a la mitad de la acabó temporada contratan a Max Scherzer. Exactamente, o sea, los Dodgers yo sí los veo, y ahí sí saco a San Francisco, digan lo que me digan. Dodgers yo sí lo veo para candidato al bicampeonato en ligas mayores. Totalmente. Pero bueno, los Padres de San Diego, creo que la historia de los Padres de San Diego, si nos remontamos, pues muy basada en gente como... A lo mejor se repite la Serie Mundial. Muy basada en gente como Tony Gwynn, la historia de los Padres de San Diego, pero nunca ha sido un equipo ganador. Es un equipo que requiere éxito, requiere historia de los Padres de San Diego, muy ligado a la comunidad mexicana, pero
Aquí tuvimos al señor Eduardo Ortega empezando campaña, lo recordarán, y él nos decía, yo todo el tiempo que he estado aquí, nunca he visto un mejor roster con más talento que este, porque además el año pasado dieron muestras, sí, en una campaña corta, pero de que podían competirle a los Dodgers. Al final no fue así, pero era un equipo más reforzado. Trajeron a Blake Snell, trajeron a Yu Darvish, y las cosas no se han dado. Blake Snell ya no va a lanzar este año, y creo que sí sería un fracaso, no del nivel del de Yankees, hay que aclarar, hay niveles ahí, pero si para Padres se esperaba una cosa muy distinta y quedar abajo de San Francisco y de Dodgers, pues sí es un fracaso. Bien, rápidamente antes de irnos, standings en la americana, Tampa lidera el este, White Sox la central y el equipo de los Astros de Houston el oeste. En la nacional, Atlanta primer lugar del este, en la nacional los cerveceros, sorprendentes cerveceros de Milwaukee, y en el oeste los también sorprendentes Gigantes de San Francisco, pero todavía hay varias cosas ahí por definirse porque la distancia es corta, sobre todo en el este de la Nacional y en el oeste también de la Liga Nacional. Y por último, nuestro Power Ranking, con el equipo de los Gigantes en la primera posición, el mejor conjunto de las mayores, Dodgers en segundo lugar, los Rays de Tampa en el tercero y los Cerveceros de Milwaukee en el cuarto lugar. Nos vamos, acompáñenos la próxima semana, ya lo saben, tenemos una cita aquí en Pega de Hit, ya hablaremos de grandes ligas, de aquí hasta el clásico de otoño. Todos nuestros contenidos, ya lo saben, en www.septimaentrada.com. Charlie Fernández, un abrazo, buenas noches. Un abrazo, tocayo, un placer saludarte nuevamente, al igual que a Johnny y a nuestros amigos de Pega de Hit. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden que viene la recta final de las grandes ligas y están de verdad candentes. Abrazo, Johnny Mendoza. Abrazo, Carlos, Charlie, amigos, hay que estar atentos estas últimas semanas de ligas mayores y por supuesto acompañarnos en Pega de Hit. Gracias, Abel Martínez al frente de nuestra producción. Yo soy Carlos Flores. Buenas noches, buena semana, pásela muy bien.